Bienvenidas a Mujeres que Creen y Dejan Legado, un espacio donde las mujeres pueden crecer en su fe y liderazgo. Según Tito 2, del 1 al 5, hemos sido llamadas a vivir una vida de sabiduría, pureza y amor. En este podcast exploraremos la palabra de Dios libro por libro para descubrir cómo podemos vivir una vida que honre el nombre de Dios. Sean todas ustedes bienvenidas. Vamos a explorar el libro de los Hechos, llamado el libro de los Hechos de los Apóstoles, un texto maravilloso. Lo podríamos llamar fascinante porque narra la historia de la iglesia cristiana desde sus inicios. Y es muy clave e importante ver aquí la narrativa que inicia con Pablo, quien pasa 2 años en una casa alquilada en Roma, recibiendo a todos aquellos que deseaban escuchar su mensaje sobre el reino de Dios y la enseñanza referente al Señor Jesucristo. ¿Qué puede significar esto? Significa que el libro incluye de una manera maravillosa y nos invita a reflexionar, y termina definitivamente algo maravilloso. ¿Por qué? Porque no termina como terminan las demás cartas o las demás evangelios, sino que aquí termina o hace un cierre, no hace un cierre definitivo. Lo que puede sugerir o lo que nos puede decir es que la historia de la iglesia es un relato que continúa, es un relato que está en curso, y eso me parece supremamente interesante, porque a través de sus páginas el libro de Hechos narra una serie de eventos vibrantes, maravillosos, viajes, intrigas, persecuciones, la expansión del cristianismo a través de diferentes culturas y contextos geográficos. Desde las calles de Jerusalén hasta la ciudad de Roma, se destacan momentos decisivos que marcaron la evolución de la comunidad cristiana primitiva. Esta obra nos invita a comprender no solo los hechos históricos, por supuesto, sino también la esencia de nuestra identidad como cristianos. Y por eso, esto no tiene un final, como si se hubiera terminado ya el libro de los Hechos. Nos recuerda que tenemos una herencia de fe que celebra logros sociales, personales, espirituales, al tiempo que nos motiva a mantener nuestro compromiso con nuestras creencias y aprender de los errores del pasado. Cuando miramos el libro de Hechos de los Apóstoles, el autor del libro ha sido objeto de debate. Aunque la tradición cristiana sostiene que Lucas, médico de profesión y compañero de Pablo, es quien lo escribió, el libro en sí se puede considerar un trabajo literario en 2 partes. ¿Por qué lo digo? Porque los primeros capítulos abarcan el nacimiento de la iglesia y el derramamiento del Espíritu Santo, mientras que la segunda parte se enfoca en la expansión del Evangelio y las misiones cristianas. Y hay que prestar atención a la vida de Pablo. Aunque no se dan detalles, por ejemplo, minuciosos sobre las personas implicadas, sí podemos ver en el relato sus luchas y cómo su fe se mantuvo intacta a pesar de las adversidades. Este relato histórico es tan precioso como inspirador. Vamos a leerlo, les invito a que lo lean. Durante su redacción, se estima que el libro de los Hechos cubre aproximadamente los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Y allí podemos ver y podemos analizar su desarrollo
desde el año 29 después de Cristo hasta alrededor del 60 o 62. Las opiniones sobre cuándo fue escrito varían. Algunos eruditos sugieren fechas que digamos van desde el mismo año del último evento descrito hasta el siglo II. Sin embargo, aquí hay algo muy importante, y es que este libro no solo es una crónica de hechos, sino que también revela la obra del Espíritu Santo, la soberanía de Dios en cada paso de la narración. Es fascinante. El propósito de Lucas al escribir los hechos era como proporcionar un relato ordenado y veraz a Teófilo, quien por supuesto ya tenía cierta información sobre el cristianismo. Lucas busca que Teófilo confíe en la historia que le presenta. Sin embargo, el impacto de este libro ha trascendido hasta nuestras vidas. Este libro no solamente llegó al destinatario original, porque la palabra de Dios sigue inspirándonos y guiándonos a través del libro de los Hechos. Algunos consideran que un nombre más adecuado para este libro sería Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en su enfoque es un enfoque que va dirigido más a la tercera persona de la Trinidad, aunque otros enfatizan que el verdadero tema es la obra y el poder de Jesucristo. Un enfoque común que vemos al estudiar la estructura del libro es identificar las diferentes secciones que lo componen. Se puede dividir en la introducción, el nacimiento de la iglesia en Jerusalén, el período de transición, la expansión hacia los gentiles y finalmente los encarcelamientos de Pablo y su defensa. Es un vistazo profundo a los orígenes de la iglesia y a los retos que enfrentaron los primeros cristianos. Y quiero compartir con ustedes un capítulo y un versículo muy clave que está en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde Jesús promete que sus discípulos recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ellos y serán sus testigos en todas partes. Miren, esta declaración pone de manifiesto la misión trascendental que tenemos todos los creyentes. ¿Cuál es nuestra misión? Compartir el Evangelio, no solo en nuestro entorno inmediato, sino hasta los confines de la tierra. Aquí Jesús desvía la atención de los anhelos nacionalistas de sus seguidores y comienza a introducir una misión de mayor envergadura. ¿Y sabe qué hace? Los empodera. A ti y a mí nos incluye, nos empodera para que podamos ser testigos de su mensaje. Por eso no se ha finalizado el libro de los Hechos. Al leer el libro de los Hechos es crucial, es supremamente importante. Hay que prestarle atención porque debemos abordarlo como un texto histórico, pero que también nos proporciona un contexto esencial para entender nuestra identidad como iglesia y por ende como cristianos. La lectura cuidadosa de este libro debe ir acompañada de la comprensión de que, a pesar de ser una narración histórica con componentes doctrinales, la intención principal de Lucas no es formular doctrinas, sino presentar los hechos más relevantes. Por esto es tan fascinante también, porque uno de los desafíos más interesantes al interpretar los hechos es distinguir entre lo que es descriptivo y lo que debe ser normativo. Por ejemplo, cuando Pablo y Silas responden a un carcelero diciendo que debe creer en el Señor Jesucristo para ser salvos, ¿sí? Dice Hechos 16:31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y yo he escuchado a muchos cristianos citar este texto como promesa universal y permanente, de que el que tiene a Cristo, después de él también vendrán a conversión todos sus familiares. Pero hagámonos la pregunta, ¿este texto recoge una promesa para todo creyente de que toda su familia será salva, o era una promesa al carcelero? ¿Sí? En otro pasaje observamos la conversión de todos los que estaban en la casa de Cornelio, incluyendo su familia, capítulo 10, versículos del 24 al 48. ¿Esto supone una promesa para todos o son casos particulares? Lo leemos en Hechos, pero no lo vemos planteado como algo normativo en las epístolas. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado de malinterpretar esta promesa como aplicables a todos. Por eso es fundamental conocer el contexto y las aplicaciones de cada pasaje para evitar malinterpretaciones. Finalmente vemos como uno de los aspectos más inspiradores en el libro de los Hechos es ver cómo los líderes manejaron cada evento y situación, confrontación y reprensión como en el capítulo 5, ánimo, oración y valor como en el capítulo 4, reorganización y compensación en el capítulo 6, unidad y misión en los capítulos 7 y 8, diálogo doctrinal, acuerdos, desacuerdos, acuerdos de desacuerdos en el capítulo 15, y bueno, todas las demás situaciones que se ven en muchas iglesias mencionadas aquí en Hechos. Y vemos esas situaciones con mucha claridad en todas las epístolas. Pecados morales, doctrinales, relacionales son las motivaciones de la mayoría de las cartas de Pablo que están registradas en la narrativa de Hechos. Idealizar las iglesias de los Hechos no es saludable. Imitar cómo confrontaron el pecado sí lo es. El libro continúa con nosotros por medio de los capítulos que nos toca escribir. Hechos nos presenta la historia de la iglesia en sus primeros 30 años, desde el capítulo 1 hasta el 28. A partir del imaginario capítulo 29, nos toca a nosotras escribirla. Esta es la historia de Dios y su iglesia, historia que todavía no termina. Les invitamos a entrar a nuestra descripción y contestar las preguntas que en cada podcast estamos dejando.